En el programa de hoy estamos hablando de la vida después de la muerte. Si hablamos de religiones ya monoteístas, por ejemplo, empecemos por el judaísmo. ¿Cuál es la visión de la muerte en el judaísmo? Bueno, había comenzado ya antes diciendo que esta idea de la resurrección en concreto asociada a la muerte en el judaísmo es tardía, es, dije, creo, dos siglos antes de Jesucristo. Y de hecho esa idea va a ser retomada, luego va a ser arrastrada desde el judaísmo hasta el cristianismo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto uno podría decir que es tardía, considerando pues que Moisés, Abraham es aproximadamente, ¿qué? 1500 antes de Jesucristo, la idea de resurrección es bien tardía, ¿no? ¿Pero todos resucitaban? ¿Todos resucitábamos? ¿O es no, que algunos eran los privilegiados que podían resucitar y de ahí había infierno, paraíso, purgatorio? Bueno, de hecho, antes de esta idea de resurrección que aparece, como digo, en los Macabeos, había la idea de que los muertos iban al Sheol, que era un espacio ahí para los muertos, ¿no? Pero no había claridad, no se había formulado claramente la idea de resurrección. Y luego la resurrección ciertamente está asociada a es una suerte de retribución, corresponde con una vida adecuada, con una vida justa, con una vida coherente. Pero, digamos. por ejemplo, en el caso del judaísmo, ¿cómo se relaciona la idea de la resurrección con la idea del Mesías? Porque el judaísmo es mesiánico. Entonces, ¿cuándo se va a producir la verdadera resurrección? ¿Cuando venga el Mesías? En efecto, de hecho la verdadera resurrección se produce al llegar el Mesías. En el cristianismo eso tiene un nombre raro en griego, ¿no? Apocatástasis. La apocatástasis. A ver, traduce por favor. Apocatástasis. Bueno, en realidad es una gran restauración, ¿no? La apocatástasis es de Orígenes, es un escritor del siglo contemporáneo a Plotino, siglo II del norte del África. Sí, y bueno, él postulaba dentro de toda una visión bastante filosófica, una de las primeras teologías muy elaboradas, que al final de los tiempos todos iban a resucitar, y todos, buenos y malos, buenos y malos, ahí estaba. La humanidad entera, digamos. La humanidad entera se iba a salvar, y esa conflagración final de todos los humanos salvados, diríamos, se llama apocatástasis, pero como los malos también se salvaban, eso elimina mantenían la idea de su juicio. Condición de malos. Claro, se relaja. Entonces es un populismo teológico. Claro. Y es una herejía. Claro, ¿hasta qué punto el decidir creer que hay un infierno, que hay un cielo, no es una estrategia para que ahorita nos portemos bien? Digamos que es una estrategia pues pedagógica, diríamos, ¿no? Como para moralmente conducir a las personas, para ayudarlas a darse cuenta de que sí hay un impacto, una incidencia, una huella en los actos que cometemos. Pero eso no solamente de otra manera, digamos, nosotros lo decimos los católicos, pero también de otra manera los hinduistas lo dicen con la idea de karma. Los budistas también. El objetivo de la meditación, de la mente, es purificarnos de tal manera que podamos controlar nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras pasiones, para poder hacer una acción correcta, adecuada, ¿no? Las ocho virtudes que tiene que practicar el camino óctuple, el budista, es precisamente tener una práctica que me ayude a no dejar estas huellas erráticas en el mundo y más bien ayudar a que todo el mundo vaya conduciéndose a esta especie de apocatástasis. Ahora, Rafael, como tenemos que avanzar el cristianismo, hay una cuestión interesante porque la llegada del Mesías, de Jesucristo, implica pues la revelación. Exactamente. ¿No? Entonces hay un quiebre, ¿no? Porque es el mundo revelado. Entonces, ¿qué había pasado con todos los que habían vivido antes de la revelación? ¿No? Entonces, antes de la revelación había habido gente justa, ¿no? O sea, sería totalmente injusto que todos los que vivieron antes, por el hecho de no haber recibido la revelación, estaban condenados necesariamente a las tinieblas, ¿no? Por ejemplo, Sócrates había sido injusto. O sea, ¿qué iba a pasar con los buenos que vivieron en el Imperio Egipcio, en Sumeria? Y ¿qué pasó con eso? Bueno, justamente, ¿cuál es la estrategia del cristianismo para un poco recoger también a los justos? Bueno, por una parte, la idea del mesianismo es fundamental, porque es una idea, yo creo que el Mesías en el cristianismo es histórico. Entonces, lo que interesa realmente es la salvación del humano, del ser humano. Entonces, hay un proyecto humano que es el que conviene salvar.
es el proyecto de la historia de los seres humanos la que está en juego. Y en ese sentido uno podría decir, bueno, en el extremo de libertad uno tendría que ser capaz de decir, como dice una poesía, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso ofenderte. Es decir, uno debería ser capaz de entender que el mesianismo ha sido capaz de rehacer el proyecto humano y salvar a todos por eso. Ahora, para responder ya en concreto a la pregunta, la gran restauración que pensaba Orígenes era precisamente una suerte de ardid teológico para decir, mira, la solución está en saber que, si bien es cierto, que habrá un juicio final, y ese juicio final será después. Mateo 25 lo dice, ¿no? Mateo 25 dice, vendrá el gran Señor, se sentará en su trono y empezará a dar juicio. Entonces, habrá un juicio posterior, después, es decir, una vez que digamos que el mundo acabe de alguna manera, habrá un juicio final, y en ese juicio final se retomará el conjunto de la historia para emitir un juicio. Hacer el balance general, digamos, ¿no? digamos. Y quiénes se quedan y quiénes se van. Así es. Juan, en la historia del cristianismo, ya existe el cielo, existe el infierno, pero hay unos mundos intermedios. Explícanos cuándo nace el purgatorio y cuándo nace, y ya murió también, el limbo. ¿Y cuál es la diferencia El limbo. entre los dos? Sí. Bueno, el purgatorio es el espacio intermedio, como le llaman los historiadores, y que ha sido muy trabajado por Jacques Le Goff, precisamente, ¿no? ¿Y nació en la Edad En los Media o años no? 70, 80. Sí, digamos, hay muchas cosas que la Iglesia Católica ha ido, diríamos, sistematizando, recogiendo de la tradición. Claro. O sea, por ejemplo, el dogma de la Asunción de la Virgen es del año 50, pero en la tradición está desde los principios de los tiempos del O cristianismo. sea, ya hay una idea de Por purgatorio. supuesto, y yo creo que me parece muy importante que la Iglesia recoge toda esta sabiduría popular. Incluso la santidad, algunos santos son aclamados por el pueblo y la Iglesia recoge ese clamor popular y los oficializa. Ya, y técnicamente, Entonces, ¿quiénes van técnicamente, al en el siglo purgatorio? XIII, siglo XIII es que surge técnicamente como doctrina cada vez más sistematizada por la Iglesia del Purgatorio. Y técnicamente, ¿quiénes van? Normalmente tendríamos que ir todos Porque para No por purgarnos. O sea, Claro. administrativamente tendríamos que ir todos. Sí, porque se supone que estamos en un proceso, ¿no? Es un proceso de... Ya, de ¿y cuándo está nace libre de ¿Y quiénes, pecado. y quiénes iban al limbo? Al limbo más bien, el limbo también es como una tradición muy antigua que viene incluso del pueblo romano, este lugar, es una especie de supervivencia, me parece, del Hades, esta especie, ¿no? De espacio no tan claro donde van aquellos que no tienen mayor claridad si no han sido bautizados. Entonces ahí queda, el que no es cristiano, el que no se ha bautizado, los niños van a este limbo. Por ejemplo, los Es niños una especie iban de al espera. limbo porque si no te bautizabas, te ibas al limbo. Pero es una imagen bien fuerte, o sea, ¿no? te ibas Y con es el terrible, claro. sobre todo O sea, en el claro, caso de los lo que pasa niños, ¿no? en el limbo iban los que estaban con el pecado original, Claro. teóricamente, pero también se decía que los justos antes de la revelación Claro, también pasaban estaban al limbo. Por ejemplo, En efecto, Sócrates estaba en estaba el limbo. por Claro. ejemplo. Ahora, ¿qué sucede? El limbo, por eso, en realidad nunca llegó a ser parte de la doctrina, nunca la va a ser un catecismo. El limbo fue una creencia popular. Ya. Y de algún modo la Iglesia, si bien la pudo mencionar en alguno de sus textos, toma conciencia de este lugar un poco extraño e injusto, diríamos, teóricamente hablando, y la elimina, digamos, más que elimina decir, ¿saben qué? En realidad O sea, esto el no forma actual, parte de la el doctrina, actual ¿no? pontificado abolió el Desde- limbo, digamos. Y todos sí. pasaron inmediatamente. No, yo creo que- Hubo una simplificación administrativa. Lo que tú decías hace un rato es muy interesante porque Justino, San Justino, que fue martirizado también y que escribe un par de textos, por lo menos los que han llegado a nuestras manos el día de hoy, hace toda una teoría de qué pasa con estos hombres justos que no conocieron a Cristo. Y él elabora toda una teoría sobre las semillas del verbo. Las ¿no? semillas del verbo, O sea, verdad. Cristo nace en un momento dado, se revela y nos conecta con Dios de una determinada manera, pero ¿qué pasó con los anteriores? Estos hombres justos quiere decir que ya tenían la semilla. Claro, No Abraham, tan- Moisés, tanta Todos, gente. muchos, y los nombra, Claro. muchos de ellos, ¿no? Sí. Y me parece que es una teoría que tiene mucho sentido para por lo menos un católico promedio. Y es Claro. un principio muy ecuménico, ¿no? Así Sí, es, iba a así decir una cosa que teológicamente no quiero decir antes porque puede parecer complicado, pero Jesús es el Mesías. Entonces se dice que es el verbo encarnado. Pero que la encarnación ocurra en un momento determinado en la historia no quiere decir que el verbo haya aparecido en ese momento. El verbo es eterno. Por eso la idea de
de las semillas del verbo. Esas semillas del verbo estuvieron presentes en toda la historia de la humanidad. Y pueden estar presentes ahora, de acuerdo a Vaticano II, en algunas culturas que no han tenido el contacto con Cristo, digamos, no han sido evangelizados explícitamente, pero por la gracia del Espíritu, como dice el mismo Concilio Vaticano, puede estar ahí presente la salvación también. Claro, claro, por eso, y esa fue una de las razones por las cuales a los indios había que evangelizarlos, pues, ¿no? Exacto, ¿No? Así es. Ahora, y nos hemos olvidado un poquito del Islam. El Islam. En el Islam creo que hay una visión muy material del paraíso, ¿no? Sí. ¿No? Y muy machista del paraíso también, porque ¿Qué uno va a cosa? tener el harem. Explíquenme No, eso. tienes que escuchar, porque a ver si te conviertes. ¿No? ¿En O qué se sea, convierte? es una visión muy material, con abundante bebida, comida, con las mujeres, ya. ¿no? Mm. Y bueno, la gente que va más rápido a ese mundo, la forma, digamos, más dramática, pero más rápida de ir a ese mundo era a través de la Guerra Santa, ¿no? Sí. De todas maneras, en el Islam hay una noción de paraíso. Yo creo que en general lo que hay que salvar es esta visión de paraíso, que es una visión de vida alegre, de vida armónica, de vida lograda Y eternidad. y eterna. Claro. Entonces yo creo que eso es lo fundamental de este paraíso. El ¿no? fin de la historia. El fin de la historia. El fin de la historia. Cuando las o cosas transformación de la serán historia. por siempre lo que son. Así es. Exactamente, y es un Eso retorno, y también es un retorno, porque esta idea de paraíso también es un retorno a un paraíso perdido, de alguna manera, a un paraíso que en el comienzo de la historia se nos extravió en algún momento. ¿no? Entonces, ¿no hay un infierno en el islamismo? Hay un lugar para los infieles, ciertamente. No recuerdo exactamente cómo lo llaman, pero hay un lugar para Ahora, los me infieles parece- y de ahí la necesidad de combatir. Es decir, de alguna manera, la idea del musulmán de combatir al infiel podría uno pensar que es positiva en la medida en que quiere que todos se hagan fieles. El problema es que puede parecer es positiva en algún sentido, ¿no? Pero puede parecer a veces extraña para Sí, nosotros. Juan, y una cosa, claro, los puristas nos van a matar, pero dinos, ¿cómo influyó Dante en la idea de la muerte? Yo creo que lo que hace Dante es recoger, sistematizar, organizar y hacer algo estético todo lo que ya flotaba en el ambiente. O sea, hace un rato en el intermedio nos preguntaban sobre la imagen de la muerte. Pues toda esta iconografía en realidad es románico-gótica, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo XI, XII, XIII, XIV. Y sobre todo en la Edad Media, en la Baja Edad Media, se acrecienta todo esto, tú lo sabes bien también como historiador, por la peste negra, la muerte como un fenómeno tan masivo que impactó tanto en el siglo XIV a las personas en Europa. Y que los se vivos no desarrolló- alcanzaban para enterrar a Claro, los muertos. y es allí cuando se elabora estas formas de paraíso. Por eso hago la analogía con lo que dijiste de los musulmanes. O sea, no achaquemos a los musulmanes que esta visión del más allá es la visión realmente oficial de la iglesia, digamos, de las creencias musulmanas. Yo creo que también hay una creencia, una sabiduría, un saber popular Cierto. que también existe en el cristianismo, ¿no? Claro. El cielo con los carneritos, los arbolitos, etcétera. Eso es una producción de la imaginación. Imaginario. El Bosco, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tantos otros, ¿no? Es que los televidentes tienen que entender que los tres grandes monoteísmos nacieron en la misma zona prácticamente. Sí, claro. Y por lo tanto los tres se nutren de las mismas Exacto. tradiciones. Tradiciones, Por eso hay influencias. hilos conductores Sí, entre el sí. judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Claro. ¿No? Bueno, tenemos que Sí, irnos perdón. a un último corte y en el Seguimos. siguiente bloque hablaremos de lo trascendente hoy. Ya regresamos.